Tiema. Cuando llamó no le abrieron y por eso hizo girar la llave como si temiera despertar a alguien dormido y empujó despacio, suavemente, la puerta del departamento. Hacía 4 o 5 años, o quizá más, que no volvía por allí, pero las cosas estaban tal como creía recordar haberlas visto la última vez, y aún todas las anteriores. Desde luego, las paredes, el techo con florones de yeso sobredorado, las 2 ventanas altas y estrechas y el balcón y su veranda. Las partes fijas e inarrancables de la casa permanecían allí sin cambio. Pero también estaba lo menos permanente. Las macetas rojas en el balcón, el empapelado de las paredes que imitaba brocato, los muebles pasados de moda, el color de las puertas, aunque no su brillo, porque las habían repintado hacía poco. A tía Emma le gustaba hacerlo y sobre todo comentarlo en los cumpleaños, los bautizos, las comidas en ocasión de algo y hasta en los velorios. Tía Emma era el Miguel Ángel de la familia. Se rió solo. Incluso él le había pedido consejo alguna vez para esto. ¿Vas a pintar tu casa?, le dijo un pariente. Háblale a la tía Emma. En serio, conoce bastante de pintura y además la pobre se alegrará muchísimo. No recordaba si siguió el consejo o no, pero de todos modos fue la última vez que habló con ella por teléfono. Una por una, la voz rápida y aguda de tía Emma le había enumerado todas las posibilidades, los defectos, las virtudes de cada pintura para cada caso, las manos o capas necesarias para darles firmeza, la manera de quitar la ya existente, la de tratar las maderas todavía vírgenes, 3/4 de hora interminables que él no quiso abreviar, aunque lo deseaba, llevado por la desentendida e inútil piedad con que casi todos trataban a tía Emma. Y ahora estaba de nuevo en su casa, un departamento en el barrio de Almagro. Por si acaso, golpeó las manos antes de avanzar más y esperó unos segundos. «Tiema, soy yo, Eduardo». La llamaba así desde chico, 30 años atrás, cuando ella visitaba la casa de los padres y él era el niño. Y tía Emma siguió correspondiendo al juego. «Salvaje, ¿no le das un beso a Tiema? Este chico es un africano, Marta, un caníbal». Hasta mucho después, hasta ahora mismo. Con el correr del tiempo, cada vez que se encontraba con ella, usaba aquella apócope como de un antifaz para echarse al rostro una máscara de alegre benevolencia que mantuviera a su tía precisamente en esa afectuosa y pálida lejanía en que la preferían todos sus parientes. Tiema, pues más que un nombre, era algo así como una ambigua señal de aproximación y distanciamiento entendida y aceptada por ambos. O quizás solo por él, como en ocasiones y para sí lo reconocía. Entonces, durante un momento, la piedad le subía a la cara. Estaba tan sola Tiema, pero enseguida pensaba en las cosas de Tiema que casi todos trataban de evitar. Su gárrula charla, su interés inagotable por sus propias circunstancias, sus célebres distracciones que la llevaban a repetir constantemente: «Perdóname, ¿qué decías?», y la cómoda máscara, el juego de siempre resumido en ese nombre de Tiema, recaía sobre su rostro. Repasó distraídamente la sala. Allí estaban desde que tenía recuerdo las sillas vagamente vencidas, llenas de taracetas sin polvo y rematadas por lustradísimas garras de leones. La mesa con su pesada carpeta de felpa verde y aborlada de oro. El ángel de marmolina parado en el centro, con esas uvas en la mano, vaya a saber por qué. Las vitrinas, el juego de silla frente a la ventana, donde seguramente nadie, salvo desde luego tía Emma, se había sentado desde hacía tiempo, años tal vez. Quizá en alguna ocasión, sobre todo en las tardes de invierno, no en estas mañanas de ahora, luminosas y ya casi de verano, regresaba de alguna manera fantasmal y se sentaba allí el teniente Olmos,
aquel joven teniente segundo Olmos, uno de los primeros aviadores argentinos que se mató en Lugano en 1912 al capotar el frágil aeroplano con que había unido en una etapa y por primera vez a Paraná con Buenos Aires, para hablar con tía Emma, que era su novia, como lo hacía antes de su trágica muerte. Pensó cínicamente y se arrepintió enseguida que resultaba un pesado honor ser la novia de un héroe muerto, porque la de cualquier otro hombre puede sustituir sin mucha pena al difunto, pero la de un héroe se ha casado ya en cierto modo con la sombra de la gloria, y más en aquellos tiempos de luto durable y riguroso. Todos los muebles parecían ahora excesivamente grandes en lo pequeño del comedor y cuarto de estar, hecho para los de una época posterior. Y es que ni tía Emma ni su madre quisieron cambiarlos cuando antes de la revolución de Uriburu, ya solas, huérfanas una y viuda la otra, se fueron de la casa de Palermo con 4 salas a la calle y hoy demolida a este departamento. De allá trajeron los muebles, los recuerdos, todo. Y así perdieron la última oportunidad de mudar de vida al mudar de casa. Se asomó al balcón donde saltaba un canario enjaulado. El alpiste en el suelo le permitió calcular que tía Emma había salido hacía cierto tiempo, pues de otra manera aquellos granos o cáscaras no estarían ahí, recogidos o barridos por su implacable pulcritud. Así era tía Emma. Desde hacía 30 años pasaba y repasaba sus muebles, sus objetos de plata, sus cortinas, los pisos con ceras, con pintura y esmalte las puertas, las paredes, las rejas del balcón. Ella hablaba de todo esto y de su canario cada vez y todas las veces que se encontraban. Algo también de música, ahí estaba su piano cerrado, y de teatro, pero esto mucho menos desde que los sobrinos le regalaron un televisor. Y este era todo su mundo. Este, y desde luego la familia, los sobrinos, los primos casi incontables, los infinitos parientes del teniente Olmos, los Olmos, bromeaba Tiema, eran un bosque de Olmos, un bosque donde ella se perdía anotando los nacimientos, los bautizos, las bodas, las muertes, fecha por fecha, hasta constituirse en una verdadera enciclopedia de cuyo manejo todos se desentendían, pero a la cual se acudía siempre. Sí, cuando alguien de la familia tenía algún motivo para no querer omitir un aniversario, telefoneaba a la tía Emma y enseguida encontraba lo que buscaba. El día, el lugar, el nuevo domicilio de uno que se había mudado recientemente, el cambiado número de teléfono de otro, el ascenso, la enfermedad, el empleo de cualquiera de los demás de la vasta tribu. Sin tía Emma, tal vez la familia se hubiera disuelto ya. Con tía Emma, los lazos persistían, aunque más no fuera que como un ritual. Él, por su parte, la veía solo en alguna de esas ocasiones de común recuerdo que no podían evitarse con alguna excusa aceptable. Entre una y otra pasaban a veces 1 o 2 años, pero la figura de tía Emma se repetía en ellas sin variante alguna. Su pequeña, magra figurita, todavía de negro por la lejanísima muerte del teniente Olmos, sus manos ligeras y amarillentas, las nerviosas varillas de su abanico veneciano, sus ojos azules, casi glaucos, chiquititos, su peculiar actitud para escuchar, ligeramente echada hacia atrás la cabeza, la barbilla levantada y airosa, la frente arrugadísima ya de tanto levantar las cejas y luego la misma manera de responder, cuando su naricita fina y aguileña caía hacia adelante y su boca comenzaba a soltar palabras por entre los labios sin color, palabras rapidísimas, palabras una tras otra acompañadas por pequeños tics, por golpecitos en la manga o en la rodilla de su interlocutor, palabras clarísimas todavía, exentas de toda maldad o todo lo más, porque nadie es enteramente un ángel, cargadas de una perversidad tan transparente y pura que apenas golpeaba como una pluma, un copo de algodón o la mano de un bebé enojado. Sí, tía Emma, más que tía Emma, era todo eso: la jaula del canario, los muebles, sus elegantes sombreritos negros con algún adorno, los cuadritos de las paredes, los cachivaches, también los cachivaches.
Se asomó al dormitorio que daba a la calle y que había sido de la abuela Matilde. Ahora límpida, permanentemente estaba destinado a los huéspedes y que desde luego los innumerables olmos y su propia gente que vivían en provincias solían antes aprovechar cuando viajaban a Buenos Aires. Incluso algunos, como él mismo en aquellos años de broncas estudiantiles del año 40, había pasado allí un par de semanas para escapar de la policía. Vaya a saber cuántos duplicados de llaves como este que todavía conservaba en su llavero y con el cual había entrado, repartió tía Emma entre los parientes para que pudieran entrar y salir libremente. Después, poco a poco, y a medida que sus primos carnales y sus más allegados sobrinos se alejaban o morían, casi todos prefirieron la libertad de los hoteles al cuarto de huéspedes de tía Emma, cada vez más vacío y también cada día más nítido a fuerza de repasarse e ilustrarse los desesperadamente limpio. El segundo dormitorio, que daba a los fondos, hacía una marejada de techo y azoteas. Era el suyo desde hacía 30 y tantos años, íntegramente suyo, desde luego, porque tía Emma había acumulado allí días, meses, lustros de su propia vida, desde las cortinas que había bordado, los ropedros lustrados como lagos, las alfombrillas tejidas por sus manos, los cuadritos pintados al pastel cuando asistía a las clases de dibujo y enmarcados por ella misma, los empapelados y sobre todo aquella profusión de pequeños objetos, de recuerdos, de abalorios, fetiches, cerámicas y portarretratos, y hasta pipas de espuma de mar y piedras de colores e inexplicables caracolas y cualquier otra cosa que llenaban la cómoda, los estantes de la bibliotequita, las mesas de luz, la tapa del ropero, los rincones, una mezcla de cosas elegantes o patéticas, o nimias, o cursis, o envejecidas, un museo, en fin, sin registros ni letreros, cuyo desciframiento solo competía a tía Emma. Esto lo trajo Eduardito cuando volvió de Chile. Es una pipa, o un anillo, o un amuleto, o una reliquia que compró a un viejo araucano, o a un mapuche, o vaya a saber a quién. Le dijeron que trae buena suerte, y esta es la medalla que ganó Alberto en las Olimpiadas de Bruselas. Aquí tenés la bala que le pedí al tío de tu primo José, ¿te acordás? Ricardo Fuentes, aquel gran tirador. Y mirá este zapatito de plata. Él lo buscó ahora inútilmente, naufragando como estaría en aquel océano de cosas pequeñas. Lo saqué en la torta de bodas de tu padre. Fíjate bien. Y había secos ramitos de azar de muchos casamientos, infinitas estampas de comunión insertas bajo los cristales que cubrían las tapas de los muebles, y folletos de viajes y cajitas de nácar o de cualquier otra materia que eran otros tantos recuerdos y que a su vez contenían nuevos objetos memorables, medallitas, collares, dijes y hasta sobrecitos con rulos, con minúsculos dientes de leche de algún sobrino o sobrina que ahora eran o coronel, o vendedor de automóviles, o profesora jubilada. Sí, estas cosas eran tía Emma, y tía Emma era estas cosas. Y si ella, o si estas cosas desaparecería simultáneamente la otra necesaria parte. La familia misma se disolvería, ya que en el presente solo la fragilísima telaraña de estos recuerdos la salvaba de su natural tendencia hacia la disolución, el olvido o el aislamiento. Se detuvo asombrado de sí mismo, porque como en un relámpago inconsciente y mientras levantaba para mirarla mejor una malaquita chinesca, vio en el inexplicable fondo de su memoria a tía Emma, de negro, pequeña como siempre, menuda como siempre, cruzando un parque infinito y borroneado por la lluvia, y donde un huracán feroz como un perro la empujaba hacia atrás. Y el agua caía empapándole el pelo blanco y la toquita negra, mientras tía Emma trataba de avanzar sin lograr más que retroceder, tironeada por el viento y la lluvia, cada vez que quería dar un paso adelante. Dejó la malaquita en su sitio y volvió al comedor, avergonzado y triste sin saber por qué. Pobre tía Emma.
había venido a verla sin razón aparente, como no la tenía tampoco esa imagen de la lluvia y el parque que había pasado ya. Simplemente, mientras venía por la avenida Díaz Vélez hacia su oficina, pensó que allí, a unos metros a la izquierda y frente al Parque Centenario, estaban el departamento de tía Emma y tía Emma sola, y que deseaba verla sin saber por qué. Viró, se detuvo frente a la puerta, se apeó, entró. Llamó a uno de los ascensores y subió, todo en un mismo e integrado impulso. Pero tía Emma había salido. Confrontó el reloj del comedor con el suyo. En los dos eran las 10:15. Entonces advirtió que estaba allí desde hacía más de 20 minutos y que si ahora venía tía Emma y empezaba a hablar, él llegaría demasiado tarde. Sentía cómo moría poco a poco el impulso que lo había llevado hasta allí y cómo lo retomaba la vida de todos los días. La veré en otro momento, se disculpó. No puedo esperar la hora. Garabateó un saludo en una tarjeta y la dejó sobre la mesa. Despacio, también para disculparse, cerró la puerta tras de sí. La casa estaba llena de los ruidos de la mañana, que el hueco del ascensor recogía y ampliaba como una campana acústica. De pronto oyó que se abría la cancel de la entrada, que la voz de la tía Emma saludaba a alguien y enseguida el golpe del ascensor que iniciaba el descenso llamado por el pulsador de abajo. Alarmado, comenzó a descender por la escalera que casi a oscuras se ceñía en espiral alrededor de la caja del ascensor y separada de este por una espesa reja de alambre entre la cual ascendía ya la jaula trayendo a tía Emma. Se protegió en la sombra para que tía Emma no lo advirtiera. Y la vio pasar, solita su alma, 1 segundo, 2, su toquita, su pelo blanco, su rostro pálido, su traje negro, la bolsa de la feria con las pocas cosas para el día, las medias grises, hasta que el ascensor se la llevó. Se quedó unos instantes parado en el escalón donde estaba, vacilando entre volver o no. Luego recordó la hora y siguió escaleras abajo hacia la calle. Adolfo Pérez Velázquez.